Hola chicos, bueno, aquí viene el tema de lípidos. Estamos desarrollando las biomoléculas orgánicas y tengamos presente que todas las biomoléculas orgánicas cumplen un papel muy importante y reemplazables. Pueden tener funciones similares, pero se complementan unas con otras y sabemos pues que son vitales, ¿no?, para el desarrollo de los seres vivos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de grasas, muchas personas pueden preguntarse qué tanta grasa debo consumir o si estas grasas son buenas o malas, sabiendo y pudiendo responder de una forma genérica de que todo aquello que consumimos en exceso es dañino. Pero también no caigamos en esto de tratar de retirar las grasas de nuestra dieta, porque vamos a ir encontrando una serie de funciones muy importantes que van a determinar el desarrollo de procesos vitales. No nos escandalicemos ni hagamos pues de que esto sea tan trágico el hecho de consumir grasas, pero sí creo que por una cuestión de responsabilidad debemos saber qué tipo de grasas son aquellas que debemos consumir. Muy bien, a la pregunta que se planteó en clase sobre qué tipo de grasas han escuchado ustedes hablar, ¿no?, o conocen, las respuestas fueron las siguientes: las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas trans. Es cierto, son muy comunes, pero manejamos esa información, sabemos cuáles son, sabemos qué nos causa, en qué alimentos se encuentra. Entonces vamos a ir encontrando un poquito de información también sobre esto. Muy bien, sabemos que la grasa por naturaleza ya la tenemos debajo de la piel, y cuando nuestro consumo de grasa es alto, sabemos que esos sobrantes, digámoslo así, se van a transformar rápidamente en tejido adiposo y van a aumentar en volumen, ¿no?, en nuestro cuerpo. Pues cuando nosotros hacemos una rutina de ejercicios para disminuir esta grasa, notamos de que es muy difícil quitar la grasa de esta zona abdominal, ¿no? En muslos, en brazos es mucho más fácil. En el abdomen es mucho, digamos, bastante complicado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué otros factores hay que dificultan esto, no? Creo que sería bastante importante e interesante descubrir. Muy bien, algunas generalidades para los lípidos nos podría servir bastante como punto de partida. La característica principal, que es insoluble en agua. ¿Pero por qué es insoluble en agua? A diferencia de los glúcidos, estos presentan poca cantidad de oxígeno, ¿sí? A pesar de que son, digamos, tienen la similitud de que son moléculas terciarias o ternarias, la cantidad de oxígeno es escasa. Podemos encontrar moléculas, y vamos a ver más adelante, que pueden tener tan solo un oxígeno. Entonces, cuando este oxígeno es escaso, tan escaso, no van a poderse formar los puentes de hidrógeno cuando las moléculas del agua traten de actuar sobre ellos. Por lo tanto, hace que esto sea insoluble. Por una regla general que tiene que ver en química, cuando un compuesto es insoluble en agua, tiene que ser soluble en otro tipo de compuesto. ¿En qué compuestos? En los solventes orgánicos, en los cuales encontramos al éter, al cloroformo, a la acetona, a la benzina, ¿sí? Y de manera industrial, no de tan buena calidad, vamos a encontrar al tiner y al aguarrás. Otra característica es que son resbaladizas, untuosas al tacto. Podemos evidenciar no sé, al tocar aceite o una crema, ¿no? Las cremas también son untuosas porque también contienen algo de grasa. Y la densidad es menor que el agua. Por eso, bueno, estos experimentos los hacemos desde primaria y sabemos que el aceite se ubica pues en la parte superior porque es menos densa que el agua.
compuesto, esto nos va a permitir reforzar o rescatar, mejor dicho, las propiedades físicas y químicas, que son insolubles en agua, son anfipáticas. ¿Esto qué significa? Que presenta una parte que rechaza el agua, que viene a ser la parte hidrofóbica, y una parte que sí tiene afinidad con el agua, que es la parte hidrofílica. ¿Okay? Esto significa anfipático. Va a tener dos polos, o dos zonas, ¿no? Una zona polar y una zona apolar. El punto de fusión es variable. Como tenemos aquí, ustedes pueden observar en esta gráfica, podemos tener una cadena de 18 carbonos en los cuales podemos encontrar tan solo enlace simple, podemos encontrar un enlace doble, dos enlaces dobles, varios enlaces dobles. Y vemos aquí esa diferencia, ¿no? Cuando esta cadena de carbonos no tiene ningún enlace doble, pertenece al grupo de las grasas saturadas, porque están unidos por enlace simple, ¿no? Y vemos aquí que tiene aproximadamente 70 grados centígrados como un punto de fusión. Si presenta un enlace doble, entonces tiene 18 grados centígrados, hasta menos podría ser según la gráfica, ¿ok? Si tiene dos enlaces ya es menos 0 y va disminuyendo, ¿ok? Entonces mientras más enlaces hay, menor es la temperatura, así que es inversamente proporcional. Y también se forman las micelas, ¿no? Estas micelas es justamente este acomodo de moléculas, de estas moléculas aquí, se acomodan y en el centro tienen aire. Entonces, ¿dónde observamos esto? En las burbujas. Cuando analizamos cómo actúa el jabón, el detergente, ahí se forman ¿no? Lo que nosotros conocemos como burbujas. Muy bien, este viene a ser el acomodo que forma una micela. Y en este centro que está vacío, lleno de aire, porque cuando, digamos, recién echamos el detergente y el agua está limpia, se van a formar las burbujas, ¿ok? Cuando nosotros sumergimos, por ejemplo, una prenda de vestir, de la prenda van a comenzar a salir la suciedad, la grasa. Entonces, estas micelas lo que hacen es embolsar esa grasa y llevarla a la superficie para sacarla de la prenda, ¿no? Entonces, esto se logra entender perfectamente cuando uno analiza, como les digo, cómo actúa el jabón. Muy bien. Como observamos aquí, la unidad o el monómero de los lípidos son los ácidos grasos, ¿ok? Es una cadena de carbono, una secuencia de carbonos con un grupo funcional. Recordemos que en los glúcidos es el carbonilo, en este caso es el carboxilo, que es el COOH, ¿ok? Y solamente puede existir de un tipo. Muy bien, este ácido graso puede encontrarse en forma de acilglicérido, de jabón y de ceras, ¿sí? Y pueden formar cadenas largas, con muchos carbonos. Entonces, cada vértice, aquí, cada vértice me representa un carbono. ¿Okay? Esto es lo mismo, solamente que esta es una fórmula semidesarrollada y esta es una fórmula geométrica. Entonces tenemos aquí al grupo carboxilo y tenemos aquí a un grupo metil o metilo. Esta representación se conoce como la cola de dragón. Y es una versión, digamos, más simple, ¿no? De cómo nosotros podemos representar a los lípidos. ¿Ok? Pero también existen lípidos que no tienen ácidos grasos. Y es ahí cuando uno va a entrar pues un poco en esto de cómo clasificar a las grasas. Y obviamente en la clasificación tiene que ver mucho con la función que van a desempeñar. Muy bien, los ácidos grasos, como les había mencionado, tiene carbonos, tiene hidrógenos, entonces es una cadena hidrocarbonada. Presenta el grupo carboxilo y presenta el grupo metil o metilo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una parte apolar
que es la parte hidrofóbica, y una parte polar, que es la parte hidrofílica. Que esto viene a ser lo mismo que estaba en el gráfico de las micelas, ¿no? Esto se representa así, la cola y el grupo funcional. Entonces, cuando tenemos agua, va a estar aquí la cola y aquí el grupo funcional, ¿no? La parte hidrofílica y la parte hidrofóbica. ¿Ok? Muy bien. Por aquí. Listo. Ahora las funciones. Cuando uno trate de dar una explicación sobre la importancia, o que ustedes le pregunten, ¿no? ¿Cuál es la importancia biológica de los lípidos? Pues la importancia radica justamente en las funciones. Según las funciones que nosotros vayamos determinando, vamos a entender o darle ese valor agregado de por qué son importantes. Vienen a ser la principal reserva energética. Recuerden que los glúcidos son energéticos, pero energéticos inmediatos, mientras que los lípidos son de reserva, ¿no? Justamente tal como dice acá, lo vamos a encontrar en forma de triglicéridos y abundan mucho en las frituras, por eso es que no es recomendable consumir tantas frituras. 1 gramo de lípido nos proporciona 9 kilocalorías. Recordemos que en los glúcidos es 4, o sea que en 1 gramo es más del doble. Es por eso que no necesitamos consumir tantas grasas. ¿Okay? Son estructurales, forman parte de una estructura, un armazón. ¿De dónde? De la membrana plasmática. Cuando ustedes han hecho el mosaico fluido, que tiene más o menos esta estructura, se dice que es una bicapa lipídica, ¿no? Entonces cada uno de estos es un fosfolípido, o sea, el grupo fosfato asociado a los lípidos. Como protección está presente en las ceras, ¿sí? En el cerumen, en las ceras del cuero cabelludo, en las ceras que recubre, por ejemplo, los tallos de una planta, las hojas de las plantas, la manzana, ¿sí? Pero siempre cumple la misma función, que es impermeabiliza. Transporte de nutrientes lo tenemos en forma de bilis. O sea, la bilis, que sabemos que es segregado por el hígado, y sabemos también que el hígado es quien emulsifica las grasas, ¿sí? Entonces la bilis es grasa, ¿ok? Pero también tiene un papel, digamos, específico. Hormonal. Las hormonas derivan del colesterol, y el colesterol es un lípido. Y olores y colores, ¿no? Estas moléculas aromáticas que están presentes en los vegetales, tienen también una naturaleza lipídica. Por ejemplo, tenemos al limoneno, al mentol, ¿sí? El alcanfor, el eucaliptol, para olores, y para colores tenemos a la clorofila, que es del color verde, a los carotenos, que es del color naranja, a la xantófila, que es del color amarillo, y al licopeno, que es del color rojo. Son los colores que están presentes en los alimentos. Por eso cuando nosotros en algún momento, digamos una naranja, ¿no? Frotamos una naranja, nos quedan las yemas de los dedos teñidos, y es por la grasa, ¿ok? Bueno, este video hay que darle una revisada en YouTube para tratar de entender un poco más de por qué debemos consumir grasas vegetales. Muy bien, y entramos a lo que es la clasificación, ¿no? Vamos a encontrar, cuando uno revisa información, encuentra, no sé, información muy diversa. Entonces, la primera parte podemos clasificar es si tiene o no tiene ácido graso, ¿ok? Si tiene o no tiene. Y si es simple o compleja.
Muy bien. Entonces, aquí tenemos a los... Esto lo voy a ampliar también un poquito más adelante, no se preocupe. A las grasas saponificables e insaponificables. Muy bien, ¿qué significa este término? Saponificables significa aquellas grasas que pueden realizar la reacción de saponificación. ¿Y qué significa saponificación? Que pueden formar jabones, ¿ok? Pero no asociemos este término jabones a los jabones de tocador, sino se refiere a jabones como como una parte sólida, o sea que se solidifica, ¿ok? Que se solidifica, como cuando comemos, no sé, algo grasoso y este se enfría, entonces se forman como si fuesen unos coágulos, por decir así, ¿no? Espero dejarme entender. Ok. Y dentro de este grupo tenemos a los saturados, que son aquellos que presentan solamente enlace simple entre carbono y carbono. Entonces sería una cadena más o menos así, ¿sí? Enlace simple. Y lo tenemos a los insaturados, que son aquellos que presentan enlace doble entre sus carbonos. Entonces, estos enlaces dobles pueden ser en cualquier número. Si tiene solo un enlace doble, es un monoinsaturado. Entonces sería más o menos así. Entonces aquí está presente el enlace doble. Y si es un poli, es porque tiene varios. Entonces podemos hacerlo así. Entonces acá tiene uno, acá tiene otro. Y podemos hacer obviamente una cadena más larga, ¿no? Ahora, ¿en qué radica esto, chicos? Y algo que quiero agregar. Vamos a agregarlo por acá. Las grasas tienen la particularidad, bueno, para que sean menos dañinas, se busca, o el organismo busca, que metabolizarlas, ¿ok? Y para poder metabolizarlas, necesita que se compacten. ¿Qué significa que se compacten? Que voy a hacerlo por acá arriba, ¿ok? Que este lípido que tiene esta cadena se compacte, así, que se haga más pequeño, para que recién pueda metabolizarse, ¿ok? Esto sería lo ideal, más fácil. Muy bien. Cuando tiene este enlace simple, esta cadena puede ser muy larga, entonces no se va a poder compactar, ¿ok? Pero cuando tiene enlace doble, es como que se genere un espacio, un puente, y al metabolizarse, las enzimas lo que van a hacer es hacer un corte aquí. Y al hacer un corte, es como un resorte, ¿no? Esto de aquí se compacta y esto de aquí también se compacta. Entonces lo puede metabolizar. Igual va a suceder aquí. Hace un corte, hace un corte. Entonces esta parte se compacta, se compacta, se compacta. Por lo tanto, mientras más enlaces tenga, es más saludable, ¿ok? Por lo tanto, nosotros debemos consumir mayor cantidad de grasas insaturadas que saturadas. ¿Listo? Hasta ahí. Más adelante lo vamos a ver también. En las insaponificables, que son aquellas que no forman jabones, que no se van a poder solidificar, tenemos a los esteroides y a los terpenos, que también lo vamos a ver ahorita más adelante, al igual que la siguiente clasificación. ¿Ok? Muy bien, aquí vamos a ampliar un poquito, chicos. ¿Qué pasa con los saponificables? Son aquellos que sí tienen ácido graso, forman jabones por la reacción de saponificación. Aquí tienen ustedes los ejemplos. Y tenemos aquí a los saturados, ¿no? Presentan enlace simple, son sólidos a temperatura ambiente, por lo tanto no pueden compactarse, que era lo que yo les decía, ¿no? Que va a permanecer así, con la cola extendida. Entonces, el metabolismo es más complicado y es dañino.
¿ok? Vamos a encontrar el aceite de coco, porque sabemos que el aceite de coco se solidifica muy rápido, ¿ok? Tenemos la mantequilla, y este es el que nos hace más daño, el palmítico. El palmítico, que se encuentra en las carnes, esos sebos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como sebo. Acuérdate que el sebo es sólido. Eso es lo que nos hace daño, ¿no? Porque no hace daño comer, por decir, el pellejo del pollo a la brasa, pero sí tienes que darte el trabajo de retirar el pellejo y quitarle la grasa que tiene debajo, quitarle estos sebos. Si ese pellejo o esa piel no tiene nada de sebo, no te va a hacer daño al consumirlo. Lo que te va a hacer daño es esto, ¿de acuerdo? Igual que los cebitos de las carnes. Y nosotros podemos decir, ya, pero cuando yo estoy comiendo mi bistec, a la hora que yo lo estoy cortando, yo le retiro la grasa, el sebo, pero ya lo has frito con el sebo. Entonces la idea es retirarlo, pero antes de cocinarlo, no después, porque esa grasa, obviamente por la temperatura, se va a convertir por un espacio de tiempo en, digamos, en líquido, y va a entrar a la carne y se va a quedar ahí, y cuando tú lo consumes, ya luego se va a solidificar. ¿Ok? Muy bien. Los insaturados, en cambio, son líquidos. Mira, son líquidos a temperatura. Entonces, nos referimos a los aceites. ¿Ok? Presentan enlace doble. Y esto viene aquí, lo que significa que pueden compactarse, ¿no? Y era lo que yo les decía. Yo tengo aquí un lípido, tengo una cadena, puedo tenerla así, enlace doble, ¿ok? Y como se generan esos espacios, entonces aquí se hace un corte, acá se hace otro corte, y esto se compacta, lo cual facilita mucho el metabolismo de los lípidos. ¿De acuerdo? Luego, tenemos que pueden presentar solamente un enlace doble, lo cual formará un monoinsaturado, o varios enlaces dobles, lo cual vienen a ser los poliinsaturados, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Este es un poliinsaturado. Entonces yo hago 1, 2, 3, 4 cortes. Esto se compacta y yo puedo metabolizarlo con facilidad. Muy bien. Pero resulta que los poliinsaturados nosotros tenemos que incorporarlos en nuestra dieta sí o sí. O sea, los necesitamos sí o sí. ¿Ok? Y esto es porque van a formar parte de un grupo especial llamados los ácidos grasos esenciales. Y aquí vamos a encontrar los famosos omegas, ¿no? Omega 3, omega 6, que bueno, tienen este nombre químico, ¿no? El ácido linoleico y linolénico. ¿Ok? ¿Por qué toma el nombre de esenciales? Porque a partir de estas grasas se van a generar otros compuestos vitales para nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En las almendras, en los frutos secos, en los pescados azules, en las sardinas, en el salmón. ¿Ok? Entonces, son alimentos que tenemos que consumir. Los insaponificables son aquellos que no están formados por ácidos grasos y por lo tanto no forman jabones. No pueden realizar esta reacción de saponificación. ¿Y a quiénes encontramos aquí? A los esteroides, donde vamos a tener al colesterol. Y si pueden observar, miren, el colesterol tiene un solo oxígeno, uno solo, o sea, totalmente insoluble. ¿Ok? Y de este colesterol derivan entonces las hormonas sexuales, la vitamina D, los ácidos biliares. También tenemos a los terpenos, que ya lo había mencionado hace un momento, ¿sí? Toman este nombre porque derivan de este anillo, donde tenemos
Para los colores, a los carotenoides, ya les había mencionado, a la xantófila y al licopeno. ¿Ok? Y en olores, que también ya lo habíamos mencionado, al limoneno, mentol, eucaliptol, alcanfor, ¿correcto? Y bueno, aquí también falta la clorofila, ¿sí? Clorofila. Listo. Muy bien. Sin ácidos grasos. Ahora viene la otra parte. No, perdón, esto no es. Esta es la otra clasificación. Esto no es, chicos, lo siento. Es si es simple o compleja, o sea, según su estructura. ¿Ok? ¿Cuándo es simple? Pues cuando tiene la estructura básica. Y la estructura básica es el ácido graso más el glicerol. Eso es lo mínimo que tiene que estar presente en un lípido. ¿De acuerdo? Entonces va a estar en los triglicéridos, en los jabones y en las ceras. Ahí va a estar. Entonces, no sé, la cutina que recubre las hojas de las plantas, ¿qué contiene? Contiene ácido graso más glicerol, que es lo mínimo. ¿Ok? Ok, esto es lo que ya les había dicho, que es el colesterol que tiene un solo oxígeno, es totalmente insoluble en agua. Y recordemos también que en la membrana plasmática nosotros tenemos depósitos de colesterol. Es por eso que el colesterol puede elevarse muy rápido, porque nosotros ya tenemos una cantidad mínima necesaria para que las células puedan realizar sus funciones. Muy bien, ¿y las complejas? ¿Cuáles son las complejas? Cuando tienen la estructura básica más cualquier otra molécula. ¿Ok? Recuerda, la estructura básica es el ácido graso más glicerol. ¿Ok? Si tiene otra molécula extraña, diferente, entonces es una grasa compleja. ¿A quiénes tenemos aquí? A los esfingolípidos, que está presente en la mielina, que es esta cubierta, digamos así, de las neuronas, y a los fosfolípidos, que están presentes en la membrana plasmática. Los ácidos grasos esenciales, dice, son aquellos que los metabolismos no podemos sintetizar, o sea, no lo podemos producir y que deben ser proporcionados por la dieta. Ya los habíamos mencionado, que son los famosos omegas, ¿ok? Y vemos aquí que son poliinsaturados. Están presentes, otra vez, en frutos secos, en huevos, en cereales y en los otros alimentos que había mencionado unas 3 diapositivas atrás. Muy bien. En los triglicéridos, observamos aquí, por ahí apareció el famoso ácido palmítico. Perdón. Sí, pues, el ácido graso palmítico, ¿no? Que es el que está en las carnes y es el que va a elevar nuestros triglicéridos muy rápido. Así que tenemos que tener cuidado ahí con ese consumo. ¿Ok? Pero tampoco no son del todo dañinas, miren. Actúa como combustible energético, funciona como una reserva energética, son aislantes térmicos, por eso están presentes pues, en los animales o no tenemos tal vez tanto frío, y son amortiguadores mecánicos, porque las grasas también rodean a cada uno de nuestros órganos y los protegen de los golpes. Entonces, no es, tampoco hay que ser tan radical de que hay que retirar todos los triglicéridos que no debemos tener, no, hay unas cantidades mínimas que sí debemos tener. Los fosfolípidos, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Están presentes en la membrana, son lípidos complejos y aquí vemos la estructura, ¿no? El ácido graso más el glicerol y el grupo fosfato, ¿ok? Y son anfipáticas. Bueno, los esfingolípidos, ¿por qué son complejos? Porque aparte de tener el ácido graso y el glicerol, tiene esta molécula llamada ceramida, que es bastante conocida porque hacen algunas propagandas, ¿no? Del champú que contiene ceramida, ¿ok? Ceramida, muy bien. Y dice, y la ceramida está constituida por un ácido graso y una esfingosina, que es pues esta molécula de naturaleza proteica que va a permitir pues que pueda rodear y proteger, porque es una parte, digamos, cumple una función también de protección
de todas las fibras nerviosas, o sea, de todas nuestras neuronas. Muy bien, los lípidos esteroides tenemos al más famoso, el más conocido, que es el colesterol, y ya hemos mencionado un solo oxígeno, que es una zona polar, y la zona apolar viene a ser todo lo demás, ¿ok? Muy bien, molécula anfipática. Los esteroides, vemos aquí diferentes anillos. Los esteroides normalmente son cíclicos, pero con diferentes radicales, si ustedes pueden observar, y algunos de ellos también tienen diferente disposición de los anillos. Sabemos todas las funciones que cumplen. Y bueno, usar esteroides de manera artificial es simplemente incrementar la producción que nosotros tenemos, pero hay que pensar y ser consciente que nuestro organismo produce lo que necesita. No podemos darle algo más o extras porque ¿a dónde va? ¿Sí? ¿A dónde va? Muy bien. Los lípidos esteroides, dice, son reserva energética, forman estructuras, son reguladoras, participan en el transporte de los lípidos. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Cuando aparece el famoso HDL, el famoso LDL, ¿no? Tenemos al colesterol bueno, al colesterol malo. Entonces, este es el que debemos de tratar de que sea bajo y tratar de que este suba un poco. Tenemos que aprender a controlarlo, ¿no? Porque estos tienen otros efectos secundarios. Por ejemplo, cuando tenemos mucho colesterol malo, hay una resistencia a la insulina, ¿no? Y eso puede causar, desarrollar en nosotros la diabetes tipo 2, porque el páncreas como que funciona pues de manera anormal, ¿no? También las enfermedades cardíacas aumentan si es que el colesterol malo está en exceso. Se activa la glucogénesis, que es la producción de grasa, y disminuye la lipólisis, que es la generación o reducción de grasas. Porque acuérdate que las grasas nosotros tenemos que irlas destruyendo, ¿sí? Y para destruir las grasas o hacer esos cortes que yo les mencionaba en los enlaces dobles, la célula también requiere energía, ¿no? Para poder hacer eso. ¿Ok? Más o menos lo que nosotros debemos consumir es entre 40 y 60 gramos de nuestras comidas, que sea pues grasa, ¿no? Lo cual sabemos que no nos vamos a tomar el trabajo de medir o qué sé yo, pero sería recomendable, la verdad. Muy bien, esto ya hemos visto. Las lipoproteínas son lípidos complejos. Es una asociación entre proteínas y lípidos y cumplen funciones específicas también en nuestro organismo, ¿sí? Sobre todo a nivel de páncreas y todo esto. Muy bien, y otros esteroides que tenemos aquí, ustedes pueden observar, no, obviamente no pretendo que se los aprendan, pero sí darnos cuenta de que es una distribución de diferentes anillos con diferentes radicales, ¿ok? Vemos enlaces dobles, algunos tienen solamente enlaces simples y bueno, solamente como conocimiento, ¿ok? Muy bien. Y aquí hay un cuadro, un mapa que les puede servir bastante porque es un resumen de esto, como para poder dar un repaso, ¿ok? Y antes de terminar, vamos a regresar un momento a la diapositiva inicial, cuando ustedes mencionaron las grasas que habían escuchado, ¿sí? Y habían dado por respuesta 3 tipos de grasas, que ya creo que ya sabemos un poquito más, ¿ok? Aquí. Las saturadas podemos, digamos, resumir que son aquellas que provienen de los animales, o sea, vamos a ponerle procedencia de los animales, por lo tanto son sólidos,
Ya estas grasas sólidas las conocemos como sebos, ¿ok? Sebos. Entonces, son aquellos que presentan enlace simple y recuerda que no se pueden compactar, ¿ok? Aquí vamos a encontrar los lácteos, vamos a encontrar, por ejemplo, la pizza, al queso, a la mantequilla, a la salchicha, a la carne, todo lo que son carnes de res, carne de chancho, ¿no? Todo lo que son carnes, ¿ok? Muy bien. Las grasas insaturadas tienen procedencia vegetal, casi todas, pero hay excepciones, como el aceite de bacalao, ¿ok? Procedencia vegetal, son líquidas y se le conoce como aceites, ¿sí? Aceite de almendra, bueno, qué sé yo. Pueden ser mono o poliinsaturado. Acuérdate que este término insaturado significa enlace doble, entonces tienen enlaces dobles, ¿sí? ¿Y qué podemos encontrar aquí? A ver, para el mono insaturado podemos tenerlo en, por ejemplo, avellana, maní, palta, aceite de oliva y algunas semillas. ¿Okay? Para poliinsaturado, ¿dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en las nueces, en el aceite de girasol o el aceite de soya o soja, en los pescados, sobre todo en sardinas, ¿sí? ¿Qué más? En la chía, en la linaza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Y qué pasa con estas grasas trans? Las grasas trans, ya con esto terminamos. Las grasas trans no se encuentran en la naturaleza. Estas vienen a ser las grasas artificiales, ¿ok? Que el hombre las elabora, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? En transformar las grasas líquidas en sólidos. ¿Y cómo va a lograr esto? A través de un proceso de hidrogenación. Por eso también son las grasas hidrogenadas, por ahí en algún momento puede aparecer ese término, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? En calentar aceite en presencia del del hidrógeno, en presencia del hidrógeno. En eso consiste la hidrogenación, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar esto? En la margarina, dorina, sello de oro, ¿sí? Y en toda aquella grasa que se encuentre en todos en alimento, vamos a ponerle envasado, no sé si sería el término envasado, artificial, chisitos, papitas Lays, no sé, ¿no? Así, ¿ok? Entonces hay que también darse cuenta entre una grasa saturada, entre una grasa trans, diferencia entre mantequilla y margarina. ¿Por qué creen ustedes que una mantequilla, pues no sé, una Gloria te cuesta 4 soles 50 y esta te vale solo 80, 2 soles, ¿no? Es trans, ¿ok? La mantequilla hace menos daño, a pesar de ser saturada, ¿no? Hace menos daño. Lo que pasa es que debemos comer mantequilla, pero tampoco no en exceso, ¿correcto?
Bueno chicos, entonces este es el aporte que les puedo dar sobre lípidos. Hay de verdad todavía un buen contenido detrás que va a ser completado con las exposiciones de sus compañeros. De todas maneras, creo yo que esto les va a servir. En el PPT que voy a cargar, también hay un link sobre un video que nos va a ayudar a entender un poco más y tratar de responder la pregunta inicial de que si las grasas son buenas o malas, ¿no? Así que tómense unos minutos, porque dura creo 13 minutos, para poder ver el video. ¿Dónde está? No está aquí, pero lo voy a ponerles el link para que ustedes lo puedan revisar y así podamos complementar este tema, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo lo que les voy a ir comentando por ahora. Gracias, hasta una próxima oportunidad.